Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Continuamos en este día con el Salmo 48, donde en el versículo 6 dice: les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. El contexto, los versículos anteriores, hablaba de precisamente de aquellos que querían conquistar Jerusalén, la ciudad de Dios, y cómo la veían guardada y protegida, y cómo huían al ver el poder de Dios. Y aquí obviamente le dice, les tomó allí temblor, temblaban, hablaba del temor, del miedo que producía la presencia de Dios. Y esto nos habla del miedo y del dolor que en definitiva tienen cuando ven los hijos de Dios, porque veníamos diciendo que la ciudad de Jerusalén o la provincia, que son los alabados, representan al pueblo de Dios, en este caso, de cómo Dios los guarda, los protege, los embellece, los llena de su gloria, pero también de su protección, de tal manera que los enemigos tiemblan. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, pensamos y nos vemos tan pequeñitos, tan débiles, tan insignificantes ante las circunstancias, los problemas o los enemigos que se levantan. Pero no nos damos cuenta que cuando los enemigos nos ven a nosotros, no nos están viendo así de pequeñitos, están viendo al que está con nosotros. Porque, como dice la Biblia, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Por lo tanto, la visión que tienen es que nosotros somos pequeñitos, débiles, pero que estamos amparados por un Dios grande y poderoso. De tal manera que esto recuerda cuando en el libro Job, en el capítulo 1, Dios, emocionado por la fidelidad de Job, dice: ¿no has visto a mi siervo Job? Y ese es un poema donde nos trae una revelación tremenda, porque Satanás dice en ese poema: sí, porque tú lo has cercado, lo has rodeado, lo has protegido. Eso es lo que veía Satanás sobre la vida de Job, un cerco, una protección poderosa de Dios. Y eso es lo que ve el diablo sobre nuestras vidas. Mientras vivamos, como dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mientras vivamos al abrigo del Altísimo, mientras vivamos bajo su sombra poderosa, estaremos bajo su protección. Para que lo veamos de una manera, cuando yo vine de mi país a España, al habitar en España, me amparaban las leyes españolas, me protegían las leyes españolas. Y mientras yo cumplía con las leyes en España, el sistema, el Estado español me protegía, me amparaba. Ese es un ejemplo para que nos demos cuenta el significado maravilloso, tremendo que tiene habitar al abrigo de lo Altísimo, habitar en la presencia de Dios, habitar en el reino de los cielos. Significa que me he puesto en las manos de Dios y que sus manos todopoderosas son las que me protegen
y me defienden. Hasta tal punto que el enemigo dice, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Ese dolor desesperante lo compara el salmista. El dolor desesperante. Y dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Había dos Tarsis. La Tarsis que estaba cerca del Asia Menor, que era muy famosa por sus naves, y la otra Tarsis que se refería precisamente al sur de España. En este caso se refería a la Tarsis, que era un centro de comercio y donde había una flota poderosa. Y con viento solano, con un viento, tú quebrarías las naves de Tarsis. Esa es una manera ejemplificadora de cómo actúa el poder de Dios a favor de sus hijos, aún sobre ejércitos poderosos, aún sobre ejércitos tremendos. Y no podemos dejar de ir al ejemplo más concreto, que es el ejemplo del faraón de Egipto. El faraón de Egipto era el rey más poderoso de la época. Estamos hablando de cuando el pueblo de Israel salió por mano poderosa de Dios a través de Moisés, salió de la cautividad de Egipto. Y el faraón egipcio ha visto primero con las 10 plagas cómo Dios manifestó su poder a favor de su pueblo en forma superior a sus brujos, hechiceros, a sus dioses, porque cada plaga significaba un revés a la confianza, autoestima y los credos del faraón y de todo el Egipto. Significaba una victoria del reino de los cielos sobre el reino de las tinieblas. Y la última de ellas, cuando aún después de haberse levantado Faraón, de llorar la muerte de su primogénito y viendo cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que él salió con sus carros a buscar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel temeroso estaba allí, tan pequeño. Ellos no eran soldados, si bien eran una multitud, pero estaba lleno de hombres acostumbrados a ser esclavos, no a ser soldados, mujeres, niños, ancianos, que habían salido de Egipto. Nada podían hacer contra esa maquinaria bélica que era en ese entonces la más poderosa del mundo, la tecnología más poderosa que había en esa época, los carros. Y en medio de eso, Dios abrió un corredor para salvar a su pueblo, que fue que un viento solano, aquí dice que un viento solano destruyó las naves de Tarsis, destruiría las naves de Tarsis. Y ahí dice que un viento oriental sopló y se llevó el agua. Y hubo en el Mar Rojo como 2 paredes de aguas, uno a cada lado, y en el medio pasó como en seco el pueblo de Israel. Y allí cuando pasaban por en seco, yo me imagino, maravillados porque toda la fauna de esa zona quedaría expuesta, quedaría ahí sin poder cruzar a un lado ni a otro, estando ahí esperando. Y de repente pasó el pueblo de Dios, y cuando quiso pasar el ejército del faraón, vuelta el agua a su sitio y arrasó con los carros del faraón. ¡Qué tremenda visión! ¡Qué tremendo espectáculo! ¡Qué tremendo el poder de Dios! Como para no hacer temblar a sus enemigos y los enemigos de su pueblo. ¡Qué tremendo! En Éxodo dice, no habrá para que peleéis vosotros. Confiad en Jehová y estaréis tranquilos. Esa es la palabra. Eso es lo que quiere el Señor despertar en cada uno de nosotros, esa confianza, de manera que podamos levantarnos
y que podamos disfrutar de la gracia de Dios. Él es como poderoso gigante alrededor nuestro. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Él vive. Y continúa este Salmo 48, este precioso Salmo 48. En el versículo 8 dice: como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre.
Y termina este versículo con la palabra Selah. Como lo oímos, así lo hemos visto. Oímos y vemos. A veces lo que oímos no logramos verlo, pero queda fuera de toda duda cuando oyes algo y luego lo ves. De la misma manera, muchas veces oímos de la protección de Dios, del cuidado de Dios, pero con el tiempo lo vamos viendo en nuestras vidas. Y en retrospectiva comenzamos a darnos cuenta de cuántas cosas nos libró el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, dice la Biblia, mas de todas ellas los libró el Señor. En otro Salmo dice, muchos son los enemigos que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen en mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Jehová es escudo alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea que esto que oímos, que seguramente lo lees en la Biblia o lo oyes en una prédica, en una enseñanza, llega el momento en que lo ves, lo palpas, lo percibes, lo recibes, lo vives, lo disfrutas. La protección de Dios sobre tu vida, la justicia de Dios. Y dice, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, la ciudad, habíamos dicho, Jerusalén, que simbolizaba a la iglesia, su pueblo, en su pueblo, el pueblo de Dios, porque nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que dice la Biblia del pueblo de Dios. Y dice que en la ciudad de Jehová de los ejércitos, cuando se nombra Jehová de los ejércitos es porque está hablando del Todopoderoso que pelea por su pueblo. En la ciudad de nuestro Dios. Porque cada vez que hay formas de denominar a Dios con un adjetivo, y cuando se utiliza ese adjetivo es porque precisamente ese es el adjetivo que se utiliza mostrando las cualidades de Dios precisamente en lo necesario. Porque cuando dice Jehová Rafa, Él es mi sanador, está hablando de sanidad para los enfermos. Cuando dice Jehová Shireh, Él es mi proveedor, es hablando de la provisión, pero cuando habla de Jehová de los ejércitos es porque está hablando en términos de lucha, de pelea, de guerra. Obviamente, figuradamente hablando, la guerra espiritual. Y en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, o sea, en su pueblo, dice, lo afirmará Dios para siempre. ¿Sí? Dios afirma a su pueblo para siempre. Dios habla de eternidad. No es algo momentáneo. Cuando Dios hace algo, lo hace por siempre y para siempre, no momentáneo. Y por eso después termina con la palabra Selah, que es, como varias veces les dije, como esto es una música, es una alabanza cantada, la palabra Selah habla de un interludio musical donde meditamos en lo que hablamos. Y aquí hablamos de la protección y que Dios te afirma eternamente y para siempre. Y es algo que debemos cuidar. Nuestra salvación con temor y temblor, porque nuestra salvación es eterna. Y debemos reflexionar. Poco se habla hoy en día de la salvación, poco se habla de no perder, de no este don maravilloso y preciado que es la salvación, no perderla, no jugar con ella, sino tenerla como frontal en tu vida. Muchas veces buscamos un evangelio que me ayude en el hoy, aquí y ahora, en todo lo necesario. Y es verdad, Dios nos quiere ayudar mientras estamos en esta tierra, para eso también envió su Espíritu Santo. Pero lo principal es que lleguemos a la meta. La meta es llegar a la presencia de Dios.
por siempre y para siempre.